La mujer que amaba a Wesley se divorció de él después de que él la engañara. Rompió conmigo sin dudarlo y publicó: ojalá pudiera retroceder 8 años y cambiar el destino de Nancy al casarme con ese canalla. Nancy era la mujer en la que había estado pensando día y noche. Más tarde él y yo viajamos 8 años atrás juntos. Él cambió el destino que llevó a Nancy a casarse con ese canalla. Yo cambié el destino de estar con él. Cuando vi la publicación de Wesley, acababa de terminar una cirugía de 8 horas con un paciente. De regreso a la oficina, me desmayé en el pasillo de puro agotamiento. Desperté de nuevo en una habitación privada, oscura y confusa. Luces multicolores centelleaban a mi alrededor, música vibrante se repetía y cambiaba, y alguien me dio una palmada en el hombro y dijo: Ellen, tienes una tolerancia terrible, que bebiste una copa. Mi visión borrosa se agudizó poco a poco, y vi que la persona frente a mí era Nancy. Nancy, con su minifalda rojo vino y el pelo ligeramente rizado, contemplé su rostro radiante y llamativo en silencio durante unos segundos antes de entrar a trompicones al baño. Mirando mi rostro pálido y delicado en el espejo, me eché agua fría repetidamente en las sienes y, para mi sorpresa, la cicatriz había desaparecido. Retrocedí 8 años, a cuando acababa de empezar la universidad. Hoy era el cumpleaños de mi compañera de piso, Nancy, y como por error bebí un licor muy fuerte, me desmayé en el sofá y dormí un buen rato. Mareada, acababa de salir del baño cuando choqué con alguien. Antes de poder disculparme, una voz profunda y familiar resonó en mi oído: «Perdón, ¿estás bien?». Apreté el teléfono con fuerza sin pensar. Miré al hombre que tenía delante, erguido y alto, de rasgos afilados y penetrantes, vestido solo con una camiseta negra holgada. Era Wesley. Nuestras miradas se cruzaron por unos segundos. Ignoré su expresión ambigua, bajé la vista y le dije con calma que no era nada, luego pasé junto a él. De vuelta en el sofá de la sala privada, acababa de abrir una botella de agua y tomar un sorbo cuando Wesley empujó la puerta y entró. Nancy, sonriendo, lo tomó del brazo y nos lo presentó: «Este es mi hermano, Wesley, estudia en la universidad de al lado». Las luces parpadeantes seguían oscilando. Estaba de pie con una mano en el bolsillo, la cabeza gacha, mirándonos, y asintió levemente. Sin contar el golpe accidental en el pasillo, este fue el escenario de nuestro primer encuentro en una vida pasada. Wesley es el medio hermano de Nancy. Él es el hombre que amé y con el que estuve durante 6 años. Descubrí que la persona que amaba no era yo. El día que Nancy se casó, después de beber hasta el abismo, me abrazó y me llamó con dulzura como si le fuera la vida en ello. En ese momento, todo mi ser se quedó en blanco de pies a cabeza. Me costó mucho darme cuenta de que a quien amaba era a Nancy. Por desgracia fue entonces cuando más lo amé, así que pasé la noche entera en la oscuridad, y al día siguiente fingí que no había pasado nada, me quedé con él y seguí creyendo lo que una vez me dijo, que solo era mi hermana. No fue hasta más tarde, después de que saliera a la luz la infidelidad de Nancy y se divorciara, que la oí con mis propios oídos, con lágrimas en los ojos, apoyada en Wesley y sollozando: «Hermano, a quien siempre he amado no era a él, eras a ti. La persona que amo eres tú. ¿Aún me deseas?». Dijo que era porque su madre tenía una enfermedad cardíaca y, amenazando con morir, les prohibió estar juntos, así que fingió enamorarse de alguien más, y así nos obligó a estar juntos. No sé si lo que dijo era cierto, pero Wesley le creyó. Así que esa noche Wesley me encontró. Nos quedamos en silencio un buen rato y luego, con la voz ronca, dijo: «Ellen, terminemos». Me quedé mirando sus hermosos rasgos y ni siquiera tuve tiempo de preguntar por qué antes de que me llamaran a urgencias. Reprimí cada emoción con razón y serenidad. Después de 8 horas en el quirófano, salí y vi una publicación de Wesley. Ojalá pudiera retroceder 8 años y cambiar el destino de Nancy de casarse con ese canalla. Empezando de cero, por fin me di cuenta de los detalles a los que nunca había prestado atención o que había visto pero ignorado deliberadamente. Por ejemplo, el pastel de cumpleaños que trajo Wesley y que Nancy había hecho con sus propias manos. Por ejemplo, cuando Nancy se aferró a una botella y no la soltaba, Wesley la persuadió con delicadeza. Por ejemplo, después de la fiesta, cuando Nancy, borracha, quiso que Wesley la llevara a casa, y él, sin dudarlo, la cargó sobre su espalda. Las otras 2 compañeras de piso la observaron y suspiraron: «Su hermano la trata demasiado bien». En aquel entonces ingenuamente creí que era solo un hermano,
así que cuando Nancy encontró a alguien que le gustaba y siguió intentando emparejarme con Wesley, admito que me sentí atraída por ese hombre guapo, amable y atento. No fue hasta que se supo la verdad que tardíamente me di cuenta de que su ternura y cariño nunca habían sido para mí. Ni en un cumpleaños ni en un aniversario nunca aparecía. Siempre que Nancy estaba presente, su atención siempre recaía en ella. De principio a fin, la única persona a la que Wesley amaba era Nancy. Al igual que ahora, me habían metido en el coche de Wesley, sentado en el asiento trasero con mi compañero de piso, durmiendo la borrachera. Durante la pausa en un semáforo en rojo, Wesley miró con ternura a Nancy, que iba en el asiento del copiloto y que, como yo, dormitaba por el alcohol. Un mechón de cabello se me levantó en la oreja con la brisa vespertina. Permanecí completamente quieta y en silencio en la penumbra. A través de mis ojos entreabiertos y nublados, vi a Wesley levantar la mano derecha hacia Nancy y susurrarle muy suavemente: «Nancy, esta vez no dejaré que te vuelvas a casar con él». Mi corazón latía con fuerza en ese momento. Cerré los ojos y me sumí en la oscuridad, y supe con absoluta claridad que Wesley también había viajado en el tiempo. No dejaría que Nancy se casara con otro. Y yo no volvería a estar con él. De vuelta en el dormitorio, me acosté en la cama que me resultaba familiar y extraña a la vez. El ventilador del techo zumbaba encima, removiendo el aire caliente. Me froté las sienes doloridas y me hundí en el sueño. En el sueño parecía atrapada en un bucle, reviviendo sin cesar los 8 años desde que conocí a Wesley hasta que rompí con él, escuchándolo decir una y otra vez: «Ellen, rompamos». Una vibración de mi teléfono me sacó de la pesadilla. Abrí los ojos y me quedé mirando al vacío unos segundos. Luego cogí el teléfono para consultar mi horario y, de repente, recordé que había aceptado un trabajo de tutoría. Debía dar una clase de inglés a un estudiante de secundaria. Echando un vistazo a la hora, me levanté rápidamente para lavarme, agarré una bolsa de pan sin pensarlo mucho y corrí en autobús a casa del estudiante. Por suerte daba clases de inglés. Como mi trabajo me obligaba a leer las últimas investigaciones médicas, no lo había abandonado por completo. Revisé el material didáctico y me hice una idea general de lo que necesitaba. La estudiante era una estudiante de secundaria. Tras terminar la clase que había preparado con antelación, empecé a ayudarla a repasar la composición en inglés que me había asignado la maestra. Era un tema muy común: yo dentro de 10 años. Apoyó la barbilla en la mano y preguntó: «Maestra Ellen, ¿cree que puedo convertirme en dibujante de manga en 10 años?» Le dije con seguridad que sí. No tardaría 10 años, en 8 se convertiría en una dibujante de manga con muchísimos seguidores y una inmensa popularidad. ¿Entonces la profesora Ellen también se hizo doctora? Sí. De repente señaló con entusiasmo la figura alta y erguida que caminaba bajo los árboles con un paraguas negro fuera de la ventana empapada por la lluvia y dijo con certeza que el profesor Charles también debía haberse convertido en investigador de física. A través de la cortina de lluvia, levanté la vista y encontré su mirada. Mi corazón se encogió de repente al aflorar silenciosamente los recuerdos. Él no estaría allí 10 años después. En 2 años moriría en un accidente de coche. Su nombre era Charles, el preciado protegido del famoso profesor del departamento de física de una universidad vecina y el centro de las conversaciones de innumerables chicas. Era el hombre que aparecía repetidamente en los confesionarios de la universidad, considerado por muchos como impecable tanto en apariencia como en habilidades. Quizás su único defecto era provenir de un entorno humilde. Recuerdo que nos cruzamos pocas veces, nos habíamos visto un par de veces en la biblioteca de la universidad. Sin embargo, el momento más vívido fue durante nuestro penúltimo año, el día que fui al hospital a visitar a un Wesley enfermo. De regreso al campus, mientras cruzaba un paso de cebra con luz verde junto con otros peatones, un coche a toda velocidad se saltó un semáforo en rojo y se dirigió directamente hacia nosotros. Entre gritos y caos, un Mercedes negro apareció de repente a una velocidad increíble y se cruzó con el coche. Tras un violento chirrido de neumáticos contra el pavimento, ambos vehículos se estrellaron contra una barrera de seguridad lejana. Instintivamente levanté los pies y corrí hacia ellos. A mitad de camino una explosión sonó sin previo aviso, las llamas me bloquearon la vista al instante y las cigarras de verano y los alcanforeros cercanos enmudecieron un instante antes de reanudar sus gritos ásperos y exhaustivos. Nadie en el coche sobrevivió. Un fragmento de escombros me rozó la sien,
dejándome una cicatriz. El incidente fue noticia posteriormente. Los hallazgos publicados indicaron que los dos cuerpos calcinados estaban irreconocibles, que el conductor del auto había malversado la fortuna familiar en apuestas y con la esperanza de vengarse de la sociedad, había almacenado gasolina en el vehículo. El otro es Charles. El coche pertenecía a su profesor. Ese día, lo llevó a otra universidad a recoger unos documentos y, de regreso, pasó por esa carretera. Los internautas rápidamente buscaron información sobre él. Innumerables fotos suyas se extendieron por la web. Algunos se maravillaron de su físico y talento, lamentando su partida, mientras que otros reflexionaron, salvó a tantas familias, murió dignamente, al fin y al cabo estaba solo. No tuvo padre desde la infancia, su madre falleció de una grave enfermedad el año en que presentó el examen de admisión a la universidad. De hecho, estaba solo, nadie lloraría su fallecimiento. Solo el proyecto de investigación en el que trabajaba entonces se interrumpió abruptamente, y durante años nadie pudo retomarlo y continuarlo. Una vez cuando fui a visitarlo con flores me encontré con su mentor, un anciano regordete. Permaneció en silencio junto a la tumba hasta que empezó a caer una fina lluvia, y luego suspiró profundamente, este niño. ¿Qué futuro tan prometedor tenía? Durante mucho tiempo después de eso sufrí de insomnio. Sentía el corazón como si estuviera empapado, pesado y dolorido. Supongo que era culpa y arrepentimiento por él. Me tiraron suavemente de la muñeca y volví en mí. La figura de Charles ya había desaparecido por la ventana, y oí la voz de un estudiante, maestra Ellen, voy a la clase de física del señor Charles. Recuerda lo que acabo de decir, no llegues tarde mañana por la noche. En realidad, no había captado bien lo que dijo, pero recuerdos lejanos de mi vida anterior me decían que mañana era su cumpleaños. Sus padres estaban demasiado ocupados para pasar tiempo con ella, así que me rogó que le hiciera compañía. No me di cuenta de cuando dejó de llover. Miré hacia un rayo de sol que se filtraba entre las nubes y de repente recordé la información que había visto en internet tras la muerte de Charles, mañana también era su cumpleaños. Pero en realidad, Charles no lo celebró. Porque el día de su nacimiento su padre, bombero, murió en un incendio mientras estaba de servicio. Charles ni siquiera tuvo la oportunidad de ver a su padre. Supongo que no habría querido un cumpleaños tan feliz. Pero ese fue el día en que vino al mundo, no debería haber estado solo. Así que al día siguiente llegué a casa del estudiante con el pastel y el regalo en la mano, antes de la hora acordada. Charles estaba dando clase en ese momento. Afuera, el sol se ponía por el oeste. Llevaba una camisa blanca muy sencilla, sostenía los exámenes a un lado de la mesa de madera, con el ceño fruncido mientras leía las preguntas, amable y refinado. Al ver esa escena, los rumores que luego escuché inconscientemente afloraron en mi mente. Era una captura de pantalla de un chat sin fuente y de autenticidad desconocida, que contenía solo unas breves líneas de diálogo. Alguien le preguntó, «Charles, ¿te gusta alguien?» Ve a decírselo. La página mostró una respuesta solo 3 minutos después. Olvídalo, entonces. La mayoría de la gente no creía que estuviera enamorado en secreto, pero para entonces ya se había ido, la verdad nunca se sabría. Incluso si fuera cierto, su amor no expresado jamás vería la luz. Ya fuera un padre que nunca conoció, una madre que enfermó y falleció, un capricho desconocido o un futuro prometedor truncado a mitad de camino, nadie lloró esas pérdidas. Sus arrepentimientos eran simplemente demasiados. Una vida hecha pedazos, finalmente resuelta de forma descuidada y apresurada. Un genio del departamento de física de la universidad no debería haber terminado así. Después de clase, el cielo se había oscurecido por completo. Una estudiante, sin poder contener la emoción, corrió hacia mí y agarró los pinceles que le había comprado, suspirando, si al profesor Charles no le hubiera surgido un imprevisto, podríamos haber ido los tres juntos. Reflexioné unos segundos, luego miré a Charles, que estaba terminando de empacar sus cosas para irse, y exclamé en voz alta, ¿por qué no lo hace, profesor Charles? En cuanto las palabras salieron de mi boca, y él giró la cabeza hacia mí, la luz se apagó de repente. El entorno se sumió en una oscuridad total. Carraspeé levemente y le mentí con calma, ¿por qué no se queda, señor Charles? Nosotras las chicas, le tememos a la oscuridad.
El aire se quedó en silencio por un instante y de repente una llamarada se encendió. Charles sostenía el encendedor con una mano y ahuecaba la pequeña llama con la otra, la luz y la sombra realzaban aún más su rostro. Me miró y dijo en voz baja, «De acuerdo». A la luz parpadeante del fuego, les llevé el pastel con las velas y observé cómo pronunciaban cada palabra sincera. «Hoy celebramos la continuidad de la vida, que el resto de tus días sean seguros y felices». Dejando a un lado mi culpa hacia él, nadie deseaba más que yo que sus últimos años fueran seguros y felices. La habitación estaba tenuemente iluminada. Compartimos el pastel y su empalagoso aroma se extendió por el aire. Un estudiante con la cuchara aún entre los dientes, entró de puntillas al estudio con la boleta de calificaciones y dijo alegremente, «Maestra Ellen, mi mamá dice que progresé mucho en este examen. Para agradecerle, quiere invitarlos a comer». Miré las calificaciones de la boleta una por una y recordé que esto sí me había pasado en mi vida anterior, pero en aquel entonces Nancy me había llamado para que le ayudara a mover la utilería y a tomar fotos, así que decliné educadamente la invitación. Mis pensamientos volvieron a la realidad y de repente me volví hacia Charles, sentado en la tenue luz, y comprendí con claridad que el día de esa comida en mi vida anterior, debería haberlo conocido. Pero al final no acudí a la cita. Porque de camino me lesioné la parte inferior de la pierna y acabé en el hospital mientras salvaba a un niño que casi fue atropellado. Para demostrar que no lo había hecho a propósito, incluso tomé una foto y se la envié a los padres del estudiante. Mi herida no era grave, solo un rasguño superficial en la piel, un dolor agudo y ardiente. No requirió hospitalización. Mientras esperaba a que el médico me vendara la herida, vi por casualidad la publicación de Nancy, fotos de la actividad de su club de fotografía. Wesley también aparecía en ellas. Y es cierto que siempre que era Nancy, él estaba ahí en cualquier momento. Recuerdo que en nuestro 4º aniversario, Nancy tuvo una pelea con su novio. Borracha en un bar, llamó a Wesley y lloró al teléfono, «Hermano, estoy tan triste. ¿Me acompañas?». Acabábamos de llegar al restaurante que habíamos reservado, y aún no habíamos pedido cuando él se levantó para irse. Dije que lo acompañaría a comprobarlo. Pero me detuvo diciendo, «Ellen, Nancy siempre ha sido orgullosa. No querrá que la veas en su peor momento». Le pregunté, «¿Y tú qué? Crecimos juntos desde niños. Es diferente». Más tarde, poco después de que Nancy y su novio se reconciliaran, en una fiesta ella le dijo con coquetería, no eres el único al que le gusto. Si me vuelves a hacer enojar, no te entretendré». Wesley se sentó en silencio a un lado, bebiendo su vino, sin decir nada. De hecho, debió haberlo entendido desde el principio. Nancy conocía sus sentimientos, pero fingió no saberlo, y siguió disfrutando de sus cuidados sin ninguna carga, estando con la persona que prefería. Y a mí Wesley me callaba con una sola frase, «Es mi hermana y tu amiga». Por suerte, ahora que tengo la oportunidad de volver a empezar, no volveré a ser su peón. Después de vendarme las heridas, salí cojeando del hospital, pero a mitad de camino empezó a llover de repente. Las heridas no se mojaban, así que aguanté el dolor intenso y me apresuré a buscar refugio y le hice señas a un coche. Por desgracia, el techo eligió la misma noche que llovió, el teléfono se quedó sin batería y murió. El viento de finales de verano traía un ligero frescor, y justo cuando me resignaba a esperar a que parara de llover, apareció Charles. Caminó bajo la lluvia con un paraguas, se quitó el abrigo y lo ató alrededor de mi pantorrilla herida, luego me entregó el paraguas y me levantó en brazos, diciendo, «Este camino es estrecho, es difícil conseguir un taxi, vamos a otro sitio». Me apoyé en él, un poco aturdida, su olor era un tenue amargor a uva en mi nariz, su latido constante me golpeaba la oreja, mi mirada recorrió su prominente nuez de Adán y finalmente se posó en un lado de su rostro. Una vez en el coche le pregunté cómo había llegado hasta allí. Me explicó con naturalidad que la madre del estudiante estaba preocupada, pero como aún tenía una reunión, le había pedido que viniera a ver cómo estaba. Mi teléfono estaba apagado, así que no pudo localizarme, y tardó mucho en encontrarme. Quizás por la lluvia, el interior del coche se sentía húmedo y un poco sofocante. Abrí un poco la ventanilla, sin imaginarme cuántos sitios había tenido que registrar. Más tarde, cuando mis nervios se calmaron y el sueño me venció, me desperté y vi que la lluvia había parado y estábamos llegando a la puerta del colegio. Después de que Charles me ayudó a bajar del coche con cuidado,
me llevó al dormitorio y, antes de despedirnos, le di las gracias. Al oír mis palabras, bajó la mirada y sonrió levemente, diciendo, «De nada, maestra Ellen». Solo después de regresar al dormitorio, me di cuenta de que su abrigo seguía atado a mi pantorrilla herida. Para cuando devolví el abrigo a la universidad, ya era otoño. Como mi pierna lesionada necesitaba descanso y había estado lloviendo, no había salido del campus. El día que fui a buscar a Charles era fin de semana y el tiempo estaba despejado. Al llegar, me di cuenta de que había sido un poco imprudente, había venido sin saber ningún detalle. Buscar a alguien así fue, sin duda, como buscar una aguja en un pajar. Al final no encontré a Charles, en cambio me encontré inesperadamente con Wesley. Pasaba por la cancha de baloncesto cuando, en medio del caos, alguien gritó, «Llamen a una ambulancia, se ha desmayado». Mis años de medicina me hicieron correr instintivamente. Me abrí paso entre la multitud y al ver al chico inconsciente en el suelo, me arrodillé de inmediato para revisarlo y comencé a practicarle RCP. Después de unos 15 minutos, recuperó el conocimiento gradualmente y llegó el médico de la clínica. Me levanté lentamente a punto de irme, cuando mis ojos se posaron accidentalmente en Wesley, que estaba frente a mí. Vestía una camiseta roja y negra, de pie en medio de la multitud. Aparté la mirada con calma, recogí mi abrigo y me di la vuelta para irme. Quizás por la atención, un chico me preguntó desde atrás, «Wesley, ¿la conoces?» «No, no la conozco». Abracé mi abrigo y busqué la pastelería más cercana para sentarme a descansar, recuperando poco a poco mis energías. El carillón de viento de la puerta de cristal emitía de vez en cuando un dindón claro, y un poco aburrido, jugué al gamoku en mi teléfono. Después de que el carillón volviera a sonar, una figura apareció de repente ante mí. Levanté la vista. Era Charles. Un sonido de fallo de un juego salió de mi teléfono. Lo miré encantado y dije con una sonrisa, «¡Qué coincidencia! Podríamos encontrarnos así». Al instante siguiente levantó una ceja y dijo, «Vine a buscarte a propósito». Abrió el teléfono y lo dejó encendido mostrándome la pantalla, un muro de confesiones a la caza de gente. La foto era de mí rescatando a alguien en la cancha de baloncesto con el pie de foto, «En 3 minutos, quiero saberlo todo sobre esta mujer». La publicación tenía menos de media hora y ya tenía cientos de comentarios, aunque la mayoría simplemente se sumaban a la tendencia, solo unos pocos mantenían una conversación seria. Con torpeza le entregué la chaqueta que estaba a mi lado, ya estaba lavada. Esa noche al volver a la residencia, mi compañera de piso, ávida de chismes, me entregó su teléfono enseguida. La pantalla mostraba el muro de confesiones de una universidad, la última publicación leída, caso cerrado, era la novia de Charles del departamento de física. La foto adjunta era del momento en que le entregué mi abrigo a Charles en la pastelería, el filtro rosa, de alguna manera, le daba a la escena un toque extra de ambigüedad. Mientras mi compañera de piso se ponía chismosa, le expliqué rápidamente toda la situación. Tras escuchar toda la historia, superó su decepción y dijo, «Parece prometedor». Sonreí con impotencia y miré el avatar de Charles en WeChat. Su nombre de usuario solo tenía 2 caracteres, y el avatar era una grulla de papel blanca. Tras pensarlo un momento cambié su nombre de contacto a Profesor Charles. Su feed de momentos era muy sobrio con solo una publicación de texto, «Se ha levantado el viento». La hora de publicación fue el día que nos conocimos. Por razones que no pude explicar, recordé de repente que en otra senda del destino, en el 6º aniversario de su muerte tras amainar la lluvia y el resplandor crepuscular inundaba el cielo, fui a visitarlo con un ramo de flores. En ese instante mi sombra se proyectó sobre la lápida, permanecí en silencio contemplando el rostro refinado y apuesto de la fotografía gris, y de repente se levantó el viento. Mechones de cabello que me caían sobre los hombros se alzaron con la brisa, las hojas se rozaban entre sí con un susurro, como la señal de un nuevo capítulo que se abría en el curso del destino. Más tarde el tiempo se invirtió y regresé al pasado, donde nos reencontramos. Me sentí aliviada de haber regresado a una época anterior a Wesley. En lugar de revivirlo todo y desperdiciar mi oportunidad de vengarme, preferí que siguiera siendo un completo desconocido para mí. Tal como dijo en la cancha de baloncesto aquel día, no te conozco. El primer año de universidad terminó abruptamente entre el caos y las prisas. Si no recuerdo mal,
entre los nuevos alumnos de la universidad estaría la persona que le gustaba a Nancy. Era el menor de Wesley. En mi vida anterior, se conocieron en una fiesta que Wesley organizó. Entonces Nancy se enamoró de él, empezó a emparejarnos con Wesley, y finalmente, con sus repetidas coincidencias, Wesley me pidió que estuviéramos juntos. Y ahora ha regresado a una época anterior a que Nancy conociera a ese tipo, y probablemente impedirá que se conozcan y terminará con Nancy. Ese era el final que imaginé. Pero el destino siempre está lleno de drama. En el último examen profesional antes de las vacaciones, estaba sentado justo detrás y a la derecha de Nancy. Había terminado mis respuestas y estaba a punto de entregar mi trabajo cuando la vi, que había estado durmiendo con la cabeza sobre el escritorio, despertarse de repente y ponerse de pie. Tomó la hoja del examen y la miró, luego recorrió la sala con la mirada antes de agarrar a un compañero desconcertado que estaba a su lado y, emocionada, le preguntó en voz alta, ¿en qué año estamos? Dime en qué año estamos. La observé retirarse en silencio, me levanté, entregué mi trabajo y me fui. Wesley la esperaba afuera de la sala de exámenes. Al rozarnos, de repente me llamó. Cuando me detuve y lo miré perpleja, me preguntó, ¿estás con él? No entendí a qué se refería, así que simplemente le respondí, no es asunto tuyo. Después de eso, por las vacaciones, no lo vi durante mucho tiempo. Al principio pensé que empezar de nuevo significaría que ambos nos encontraríamos y finalmente tendríamos un final feliz. Pero no fue así. Nancy eligió a Wesley de nuevo. Aunque pudiera empezar de cero, seguiría queriendo al hijo menor de Wesley. Las palabras que le había dicho a Wesley después de la aventura y el divorcio eran, después de todo, solo una mentira. Para mi sorpresa, esta vez no intentó emparejarme con Wesley. En cambio, intentó emparejarlo con Lily. La mujer que en el futuro haría que su esposo la engañara. No tenía ni idea de lo que había pasado durante esas últimas vacaciones. Cuando nos reencontramos, Nancy y Lily ya eran amigas. El viento de la noche era un poco fresco. Abracé un libro y volví al dormitorio, y desde lejos vi a Wesley y Nancy hablando abajo. No me detuve al pasar junto a ellos, su conversación me llegó por detrás. Nancy, te lo repito, no es buena persona. Eres tan ingenua, a menos que te alejes de ella, tarde o temprano te engañarán. Al instante siguiente la voz coqueta de Nancy intervino, hermano, créeme, no la entiendes. Es realmente maravillosa. ¿Te importaría estar con ella? Te lo ruego. Nancy anunció su relación 2 meses después. Era fin de semana, y en una fiesta me encontré con un Wesley completamente borracho. Al doblar la esquina del pasillo fuera del cuarto privado, me abrazó de repente mientras regresaba del baño. El fuerte olor a alcohol me abrumó al instante. Cuando recuperé el sentido y forcejeé, cuanto más me apretaba, más murmuraba con voz ronca junto a mi oído, Nancy, ¿por qué estás con él? Te hará daño en el futuro. Debes estar obligado a hacerlo. Te gusto, ¿verdad? La persona que te gusta soy yo. Mi resistencia resultó inútil. Al levantar el pie para patearle la espinilla, la mano que me apretaba la espalda se aflojó bruscamente. Al instante siguiente lo agarró por la muñeca y lo arrojó al suelo. Por mi fuerte forcejeo casi me caigo cuando la mano se soltó de repente. Mientras dejaba escapar un pequeño grito ahogado, un brazo fuerte me rodeó la cintura a la vez. Era Charles. Casualmente estaba allí para el banquete de celebración del grupo y había salido a tomar el aire, apareciendo accidentalmente en el lugar. Probablemente por el dolor, Wesley, que había sido arrojado al suelo, se recuperó un poco. Se apoyó torpemente contra la pared para levantarse y me frunció el ceño. ¿Ellen? No tenía sentido decir nada más. Agarré a Charles y estaba a punto de irme. Wesley me miró con desprecio desde atrás. ¿Te sientes orgullosa? Ellen, sé que te gusto. Verme fracasar con Nancy te hace sentir orgullosa, ¿verdad? Ja, ¿y qué si estás con él ahora? Es solo un hombre con una vida corta, va a morir de todas formas. Sabía que quizá estaba confundiendo personas y acontecimientos de las dos vidas, inestable y empezando a arremeter sin miramientos. No me importaba lo que dijera de mí, pero no tenía derecho a hablar así de Charles. Me detuve, me giré, me acerqué a Wesley,
que aún nos observaba con esa mirada de desprecio, y le dije palabra por palabra: «Cállate, Wesley. No va a morir. Porque vine a cambiar su destino». Aunque no pude viajar al pasado, antes del sacrificio de su padre para salvarlo, ni al pasado, antes de la muerte de su madre por enfermedad para salvarla, había regresado al presente, donde podía salvarlo. Sumida en mis pensamientos, salí del hotel, y no fue hasta que los coches que pasaban tocaron la bocina que me di cuenta de que aún sostenía la mano de Charles. La palma, ligeramente caliente, se sentía un poco húmeda. Me detuve un segundo, la solté rápidamente, escondí la mano tras la espalda y la apreté con suavidad. «Perdón, lo olvidé. Y gracias por lo de ahora». Su mano, que colgaba a su costado, se apretó en un puño indeciso. Me miró y me preguntó qué acababa de decir. Me dio un vuelco el corazón. No podía esperar a cortarle la conversación, estaba borracho y balbuceando hace un momento. «No le creas. Charles, tendrás un futuro brillante por delante, aún te queda un largo camino por recorrer». Nos quedamos en silencio unos segundos y de repente sonrió, muy levemente, y me preguntó: «¿Y tú? Ellen? Serás una excelente doctora, ¿verdad?». Después de un largo rato, le dediqué una sonrisa radiante y asentí con firmeza. «Mientras viva haré todo lo posible por tratar a los enfermos y salvar vidas». Al final, Nancy seguía sin poder equiparar a Wesley con Lily. Pero Lily se enamoró de Wesley y se aferró a él. En cierto sentido, el objetivo de Nancy también se cumplió, porque Lily no debía permitir que su esposo la engañara en el futuro. Lo único que no había previsto era que Wesley también había viajado de regreso. Y Wesley también se empecinó en creer lo que Nancy le había dicho en su vida anterior, que Lee era como una máscara de oxígeno que lo abastecía bajo el agua, permitiendo que su amor sobreviviera con solo unas pocas respiraciones. Al final, quien rompió esa máscara de oxígeno fue Nancy. Ocurrió en una reunión poco después, a la que no asistí. Esa noche mis dos compañeras de piso volvieron a la residencia y me describieron la escena con expresiones extremadamente complejas. Nancy abofeteó a Lily cuando estaba borracha y nadie pudo contenerla, no dejaba de llamarla una descarada rompehogares. Cuanto más intentaba su novio detenerla, más se volvía loca. Pero lo extraño fue que su hermano estaba inusualmente tranquilo, simplemente se quedó a un lado y la vio precipitarse en la locura de la borrachera. Me sorprendí un poco por un momento, abrí la boca, pero al final no dije nada. Lo que Wesley sintió no fue calma, sino resignación. Él sabía que Nancy también había viajado en el tiempo, y ella no había elegido estar con él, en cambio, lo trató como un idiota, usándolo para interceptar a Lily. Wesley, después de todo, no era más que una broma. Después de eso, no lo vi venir a buscar a Nancy durante mucho tiempo, pero a Nancy no le importó. Me encontré con Charles varias veces cuando fui a la universidad a verlo. La más memorable fue el día que Charles y yo comíamos en un restaurante recién inaugurado fuera del campus. Al pasar por un puesto de barbacoa al aire libre, de repente se desató una pelea. Wesley estaba en medio de todo. La escena se convirtió al instante en un caos, gritos de ira, alaridos, ruidos de roturas. Una botella de cerveza se rompió violentamente y los fragmentos volaron directamente hacia mí. Charles, con ojos y manos ágiles, me jaló a sus brazos, un fragmento le rozó la mejilla, dejando una fina línea de sangre. Grité de terror: «Charles». Rápidamente me arrastró a una tienda de dumplings al otro lado de la calle y me consoló: «Está bien, no tengas miedo». Más tarde, antes de que llegara la policía, el alboroto se calmó de repente. Usé agua embotellada para limpiar las heridas de Charles. Luego saqué una venda verde de mi bolsillo y me incliné para aplicársela con cuidado cuando Wesley abrió la puerta. Con él vinieron los demás de la pelea, algunos de sus amigos, todos con heridas de diversa consideración. Una mancha de sangre limpia aún manchaba la comisura de la boca de Wesley. Mientras seguían gritándole furiosos al otro lado de la pelea, guardé silencio y seguí poniéndole curitas a Charles. Entonces oí a Wesley patear la mesa de repente y, lleno de amargura, gritar: «¡Cállate!». Al día siguiente Wesley me paró en la escuela. Nevaba ligeramente, aún tenía moretones en la cara y sus ojos parecían complicados. Dijo: «Ellen, tú tampoco funcionarás. Sigue mi consejo, no te enamores de él». Mi expresión se enfrió poco a poco y me volví hacia él, diciéndole:
no soy psiquiatra, no vengas a buscarme. Desde atrás se oyó su voz ligeramente frívola y arrogante. Ellen, la persona a la que debías amar soy yo. Mi vida había sido tranquila y sin contratiempos, mi única calamidad fue conocer a Wesley y Nancy, desperdiciando 6 años de mis emociones. Y Charles, a él le debo la vida. La primera vez que viajé de regreso, pensé que mi destino era cambiar mi relación con Wesley, luego descubrí que no era así. Una tarde, casi al final de mi 2º año de universidad, una pesadilla me despertó repentinamente de una siesta. En el sueño, estaba de vuelta en esa intersección. Cruzando la calle con la multitud, un coche a toda velocidad se nos vino encima. Presa del pánico, observé con impotencia cómo un Mercedes negro bloqueaba el paso, y entonces explotó. El viejo ventilador de techo me revolvió el pelo mientras abría los ojos y miraba fijamente al techo. Siempre supe que esta era una pregunta sin solución. Aparte de que atropelló a la gente para vengarse de la sociedad, no tengo más información sobre ese conductor. Podría haber salvado a Charles, o podría haber evitado esa intersección, pero ¿qué hay de los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas, los estudiantes que aún estarían en esa calle? Una vez, cuando me estaba devanando los sesos sin éxito, me aferré a esa posibilidad entre mil y fui a la policía. Su respuesta fue: señorita, ha visto demasiadas películas de ciencia ficción. Investigamos con ciencia, no con misticismo. A principios de junio, con los exámenes de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina, Charles y yo terminamos nuestros trabajos de tutoría al mismo tiempo. Para entonces, ya llevaba casi 2 años conociéndolo. Nunca había visto a ninguna chica en particular cerca de él, ni le había oído mencionar a nadie en especial, así que casi podía concluir que la captura de pantalla sobre un amor secreto era falsa. De hecho, me había imaginado el tipo de chica que le podría gustar, quizá guapa, quizá inteligente, quizá tan excepcional como él. Pero fuera cual fuese el tipo, sin duda sería una buena chica. Esa noche, los padres de uno de nuestros estudiantes nos invitaron a cenar de nuevo para agradecernos. Para cuando terminó, ya era de noche y Charles y yo caminábamos por un callejón bañado por la luz de la luna. Quizás porque sabía que el final del camino traería la despedida, o porque las noches siempre despiertan melancolía y añoranza, fingí charlar distraídamente mientras pasábamos bajo una tenue farola y pregunté: «Charles, ¿te gusta alguien?». Guardó silencio un buen rato y luego respondió sin abordar la pregunta: «¿Qué te pasa? Si alguna vez te gusta alguien en el futuro, debes decírselo. No guardes tu amor en secreto, díselo. Dilo en voz alta, siempre habrá una oportunidad». Nos detuvimos en la intersección al oír esas palabras, y de repente habló con una seriedad que no esperaba: «Ellen, gracias». Pensé que me agradecía el recordatorio, así que no le di importancia. Los días siguientes seguí como siempre, hasta el día antes de la muerte de Charles en mi vida anterior. Su asesor le pidió que condujera a recoger un documento al día siguiente. Cuando me enteré, le pregunté si podía ir por la tarde. Un amigo me había dado 2 entradas de cine para la mañana. Dijo que sí. Elegí la película al azar, por casualidad, era una historia de viajes en el tiempo. La sinopsis decía: la heroína regresa al pasado para compensar los arrepentimientos del héroe. Justo cuando se enamoran, descubren que solo era el sueño de la heroína. Pero en realidad nunca vi el final. A mitad de la película le dije a Charles, que la estaba viendo atentamente, que necesitaba ir al baño. Era tan normal como cualquier otro día. Tras salir del cine, conduje el coche de alquiler hacia esa intersección, y de camino me di cuenta de que nuestro encuentro había sido una despedida. «Charles, esta vez te toca a ti ver el mundo del futuro». Más tarde me quedé en la intersección observando a esa multitud familiar cruzar la calle, esperando a que apareciera ese coche, cuando de repente se oyó una explosión cerca. Mi corazón dio un vuelco, por un momento me quedé en blanco, luego salté del coche, llamé a Charles y corrí hacia el lugar de donde había venido la explosión. El teléfono no dejaba de sonar sin respuesta, me quedé de pie frente a los restos en llamas mientras mi visión se llenaba lentamente de un velo de agua pulverizada. Una ola vertiginosa casi me envolvió la cabeza, y lo último que recuerdo fue: aún no había podido salvarlo. Desperté en una habitación de hospital. El aire estaba impregnado del familiar olor a desinfectante, el teléfono en la almohada, la bata blanca, la enfermera familiar, todo me decía que habían pasado 8 años.
La enfermera dijo que llevaba 20 minutos inconsciente. Me quedé mirando la cortina ondeando al viento y por un momento no supe si había soñado el pasado o si el presente era el sueño. No fue hasta que me levanté, corrí al baño, tomé un poco de agua fría y me la eché en la cara, y vi que la cicatriz de mi sien había desaparecido por completo, que tuve la certeza de haber viajado en el tiempo. Tomé el teléfono con dedos temblorosos, al abrir el navegador y busqué rápidamente las palabras clave de ese accidente de coche, encontrando solo un pequeño informe de hace mucho tiempo con una sola entrada. La noticia se había ido, la información de Charles se había ido, la lápida se había ido, no quedaba nada. Más tarde pregunté a mucha gente si recordaban el accidente de coche que fue noticia hace 6 años, si recordaban al estudiante universitario que se sacrificó para salvar a muchas familias. Las respuestas que recibí se redujeron a 2 tipos. Ellen, ¿estás segura de que lo recuerdas bien? Y no sé, hace 6 años es demasiado tiempo. O no me di cuenta, o lo olvidé. Charles no tenía familia, y sus antiguos compañeros de clase hacía tiempo que se habían dispersado por todos lados. Solo pude ir a su universidad a buscar al profesor que recordaba. Pero la noticia que recibí fue que el profesor ya se había ido al extranjero. Ya no pude encontrar a nadie ni nada relacionado con Charles. La única prueba que me aseguraba que nos habíamos conocido de verdad era su WeChat y mi teléfono. El último mensaje del chat era del día anterior al accidente de coche de hace 6 años, era el mensaje donde él accedía a ir al cine conmigo. Los 6 años siguientes fueron un vacío. Escribía y borraba mensajes en el chat, pero al final no me atreví a enviar nada. Temía que se convirtiera en un mensaje sin respuesta. Mientras no vaya a confirmarlo, puedo creer que sigue vivo. Adquirí la costumbre de pasear por la universidad. Siempre que tenía tiempo libre, casi siempre me encontraba, sin pensarlo, caminando hacia la orilla del lago que solía frecuentar. El laboratorio de Charles estaba en el primer piso, cerca de allí. A través de la ventana de cristal transparente me pareció ver una figura esbelta con bata blanca en la mesa de laboratorio, inclinada y registrando atentamente todo tipo de datos en papel. Al instante siguiente desapareció de nuevo. Wesley vino a verme al día siguiente de mi regreso. Dijo que no rompería conmigo, que todo había sido un impulso, y me rogó que volviera a confiar en él. Ante su actitud humilde y suplicante hice una pausa a media frase en las notas médicas que estaba escribiendo, levanté la vista y pregunté con calma, «Wesley, ¿alguna vez estuvimos juntos?» Cuando terminó de hablar palideció al instante. La verdad es que no tenía ninguna prueba que demostrara que alguna vez habíamos estado juntos. Cuando viajamos de regreso, lo que desapareció no fue solo la noticia del sacrificio de Charles, sino también mi relación de 6 años con Wesley. El destino nos envió a los 4 o 8 años atrás al mismo tiempo. Quería cambiar el destino de Nancy de casarse con un imbécil y estar con ella, así que alteró personalmente nuestra relación. Aunque con el tiempo se dio cuenta de que solo era una herramienta, era cierto que él y yo ya no teníamos conexión. Después de eso Wesley se volvió loco intentando por todos los medios encontrar pruebas que me demostraran que habíamos estado juntos durante 6 años. Pero todo fue en vano. Ni siquiera nos habíamos agregado en WeChat, en las únicas fotos que quedaban, él estaba solo. Los amigos de nuestros respectivos círculos ya no se conocían, y las cámaras de vigilancia de los lugares donde habíamos estado ya no me mostraban. Con el tiempo muchos de mis colegas pasaron de los chismes iniciales a suspiros, «¡Qué guapo! ¿Cómo puede tener la cabeza así?». Sonreí y dirigiéndome a Wesley, que había reaparecido, le dije con suavidad, «Gira a la izquierda para salir de la clínica psiquiátrica, pásate cuando tengas tiempo». Negué rotundamente haber estado con Wesley, la única persona que sabía que habíamos estado juntos era Nancy. Después de mi regreso a través del tiempo, la engañaron de nuevo. Aunque evité que Lily y su esposo terminaran juntos, quien engaña siempre encuentra la manera. Durante el tiempo que Wesley estuvo liado conmigo, no solo Lily se aferraba a él, sino que Nancy también se aferraba desesperadamente, haciéndose la víctima y diciéndole a Wesley cuánto lo amaba. Al principio Wesley respondió con indiferencia, pero luego se impacientó cada vez más, hasta que un día, después de que Wesley se negara a verla, ella vino a mi casa y armó un escándalo. La observé en silencio, luego llamé a seguridad para que la detuvieran y le dije lo mismo, «Sal por la puerta, gira a la izquierda hacia el pabellón psiquiátrico. Deberías ir a ver a alguien también».
Mi colega continuó con un suspiro. Son una familia, ¿verdad? Ninguno está del todo bien de la cabeza. Después de que las cosas se calmaran un tiempo, los volví a ver un mes después. Estaba en el laboratorio recogiendo unos documentos de un compañero cuando, desde lejos, vi a Wesley lanzando furioso varias hojas de papel a las 3 personas que tenía enfrente. No le di importancia y me di la vuelta para irme. Más tarde oí por mis compañeros que fue porque Nancy, mientras se aferraba desesperadamente a Wesley, fue descubierta por su madre, quien se lo prohibió enérgicamente y Wesley escuchó lo que dijo su madre. Tras un análisis de sangre, resultó que eran medio hermanos del mismo padre, nacidos con solo 3 meses de diferencia. En otras palabras, el padre de Wesley tuvo una aventura mientras su madre estaba embarazada. La mentira que Nancy había usado para engañar a Wesley, de que su madre preferiría morir antes que permitirles estar juntos, se había vuelto realidad. A mediados de mayo una universidad me invitó a dar una charla a estudiantes sobre primeros auxilios. El aula estaba abarrotada al terminar y mientras recogía mis cosas para irme, de repente vi una silueta familiar entre la multitud que se dispersaba en la platea. Pero antes de que pudiera verla con claridad, había desaparecido. Había anochecido. Caminé hacia las puertas del auditorio y afuera empezó a llover finamente. Tras pensarlo un momento, justo cuando levantaba la carpeta por encima de la cabeza para correr bajo la lluvia, apareció un paraguas negro sobre mí. El familiar aroma amargo del yuzu flotaba desde atrás. Unas gotas se deslizaron por el paraguas inclinado y mi corazón dio un vuelco. Durante un largo instante sostuve la carpeta sobre mi cabeza y me di la vuelta lentamente. Lo que vi fue a Charles, a quien no había visto en 6 años. Tal como era antes, con las cejas y la mirada desafiantemente severas, la mandíbula bien definida. Tras el accidente de coche y la explosión, Charles fue trasladado al extranjero para recibir tratamiento por su profesor y permaneció en coma durante unos 2 años. Al despertar, se quedó en el extranjero para recibir tratamiento y estudiar, y solo ahora había regresado al país para unirse a un instituto de investigación y convertirse en profesor del departamento de física de esta universidad. Resumió 6 años de experiencia en pocas palabras. Parpadeé, y las 1000 palabras que quería decir se condensaron en solo 2. ¡Qué maravilloso! Está vivo, qué maravilla. El ex señor Charles, ahora profesor Charles. Lo que sí ha cambiado es que sigue siendo popular entre las alumnas. Dicen que sus clases están tan llenas que la gente tiene que ponerse de pie para escuchar. Curioso, pensé en echar un vistazo en mi tiempo libre, pero ese día tuve mala suerte, había cambiado de clase con un profesor a última hora, y yo no lo sabía. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Quería salir sin hacer ruido, pero había elegido un asiento interior junto a la ventana y no era fácil. Si me levantaba, sin duda molestaría a un montón de estudiantes. Me costó media clase, acababa de enviarle un mensaje a Charles cuando me llamaron para responder una pregunta. Me quedé mirando el problema de geología en la pizarra, que no entendía, respiré hondo y estaba a punto de disculparme por haberme equivocado de clase cuando, de repente, una voz grave detrás de mí dijo, paleoarquiano. Lo repetí en voz alta sin pensar, respondí correctamente y volví a sentarme. Charles no respondió al mensaje en mi teléfono. Recordando al compañero que estaba detrás de mí y que acababa de advertirme, me giré en silencio para agradecerle, solo para encontrarme con ese rostro familiar y atractivo. Charles llevaba una sudadera negra con capucha, la capucha levantada con naturalidad, y el flequillo, un poco aplastado, ocultaba algunos rasgos. Por un instante me pareció verlo como hacía 8 años. Giré la cabeza rápidamente. Tras una breve pausa, estuve a punto de preguntarle qué hacía allí cuando vibró el teléfono en mi regazo. Era un mensaje suyo, te veo entrar en esta aula. Quería ver qué tipo de conferencia le interesaría a la doctora Ellen lo suficiente como para venir en persona. Encima de su mensaje estaba la súplica que le había enviado minutos antes, quería ir a tu clase, pero creo que me equivoqué de aula. ¿Qué hago ahora? Mi teléfono vibró de nuevo, su mensaje apareció de nuevo, resulta que es mi clase. A lo largo de los 6 años, el temperamento de Charles parecía haber cambiado un poco. Seguía siendo distante y frío, pero en aquel entonces era más comedido. Desde entonces mi relación con Charles volvió a ser como hacía 6 años, también había algo diferente. Al principio no supe qué era.
No fue hasta una vez que fui a la escuela a buscarlo que escuché una conversación por casualidad. Probablemente era su colega atormentado por el amor, suspirando y preguntándole: «Ay, profesor Charles, dígame, ¿cómo demonios puedo hacerle saber que me gusta? Ay, seguro que no tiene este problema, no puede entender mi dolor». Charles no dijo nada. Continuó preguntando: «Por cierto, has rechazado a tanta gente, ¿ya tienes a alguien que te guste?». Respirando más suavemente oí un solo DMM. No hablé para interrumpir, me di la vuelta y me fui en silencio. 6 años son suficientes para que pasen demasiadas cosas. Admito que Charles me gustaba. En cuanto a cuando ese deseo de compensar se convirtió en amor, no pude rastrear su origen. Pero en ese momento, sabiendo que no habría desenlace, solo pude reprimirlo, hasta 6 años después, cuando llegó la primavera y se extendió en un instante. Después de eso pasé mucho tiempo usando como excusa mi ajetreo laboral y las horas extras, viéndolo poco a poco. Nuestra relación se mantuvo a una distancia que no era ni cercana ni lejana. Hasta que apareció en mi consulta 3 días seguidos. Le dije con impotencia: «Charles, no tienes que venir todos los días». Dijo, terco pero serio, que me registré y esperé en la fila. «O sea, no tienes que ir al médico todos los días. No es nada grave». Guardó silencio un momento. Cuando bajó la voz, sonó llena de emoción contenida. «En realidad, no estoy aquí para ver a un médico». Apenas había terminado de hablar cuando un hombre violento, armado con un cuchillo, irrumpió repentinamente en la habitación. Lo reconocí, el hombre que recientemente había abusado de su esposa, llevándola al suicidio. Tras ser trasladada de urgencia al hospital y declarada muerta, se convenció de que los médicos la habían matado. En ese momento, con la emoción a flor de piel, levantó el cuchillo y me gruñó: «Tú fuiste quien mató a mi esposa». Más tarde, en el caos, el hombre fue sometido y Charles recibió un corte mientras me protegía. La herida estaba en la parte posterior del hombro y requirió 10 puntos de sutura. Me quedé junto a la cama, mirando su rostro algo pálido. De repente me picó la nariz y mi voz se volvió ronca. «Lo siento. Ya sea en el pasado o ahora, siempre parece que lo lastimo por mi culpa». Le dieron de alta tras medio mes hospitalizado, y de camino a casa, con mucho tacto, sugerí: «Contrataré a un cuidador masculino, si no, la gente podría tener una idea equivocada». Estaba escribiendo con una mano en el teléfono. Al oír mis palabras, sus dedos se congelaron de repente y ladeó la cabeza para preguntar: «¿Una idea equivocada sobre qué?». Se hizo el silencio en el coche. Una brisa entró por la ventanilla, alborotando los mechones de pelo de su frente, creando tenues ondas en la tranquila superficie de mi nuevo lago. Apreté el volante con más fuerza y miré al frente sin decir nada más. Al final, cuando se negó a dejar que desconocidos entraran a cuidarlo, asumí la responsabilidad que me correspondía. Pero en realidad no necesitaba muchos cuidados, simplemente le preparaba el almuerzo antes de irme a trabajar cada mañana, desayunaba con él antes de salir y volvía a casa por la noche para cenar juntos. Con el tiempo, un extraño sentimiento empezó a crecer en mi corazón. Una noche, como no podía irme del cumpleaños de un compañero de trabajo, lo llamé con antelación para decirle que llegaría tarde a casa. Más tarde, mi coche se averió de repente y un compañero que pasaba por allí me llevó hasta la entrada del complejo. En cuanto se abrió la puerta, me invadió un olor agrio. Vi a Charles sentado a la mesa, hurgando en su plato, así que le pregunté: «¿Qué estás comiendo?». Parecía tranquilo y hablaba con serenidad. «¿No lo hueles?». «Me estoy comiendo los celos». Me acerqué a la mesa y eché un vistazo. Había pedido dumplings servidos para llevar, y el plato para mojar que tenía delante estaba rebosante de vinagre. Le preparé otro plato de fideos, abrí la ventana para ventilar la habitación y le recordé que no comiera así la próxima vez, que el vinagre estaba demasiado fuerte. Bajó la mirada y comió en silencio. Al día siguiente su colega vino a visitarlo, el profesor que antes le había preguntado si tenía a alguien en mente. El hecho de que había intentado olvidarlo deliberadamente resurgió. Charles tenía a alguien que le gustaba. No sabía qué le había dicho ese profesor, pero eso le cambió un poco el humor. Entonces me reprendí por prestarle demasiada atención. Así que esa noche, durante la cena, le dije: «Tu herida está sanando rápido». Me miró y asintió, diciendo: «MMM». Después de cenar,
fui al baño sin hacer mucho ruido para llenarle agua tibia y le recordaba constantemente que no tocara la herida. Al salir, resbalé el pie y estuve a punto de caer. En el momento crítico me abrazó. El latido de nuestros corazones era tan intenso que por un momento no supe de quién era. Tras unos segundos de recuperación, intenté levantarme, pero me sujetaba con fuerza por la cintura, impidiéndome moverme ni un centímetro. El baño estaba envuelto en vapor, y donde nuestros cuerpos se tocaban se sentía como si una llama ascendiera gradualmente. Bajó la mirada hacia mí con una expresión distinta a la habitual, algo como una agitación en sus ojos, su voz baja y ronca. Ellen. Necesito confesar algo. ¿Qué es? Me gustas. Mi mente era un caos, el calor creciente amenazaba con reducir mi razón a cenizas. Repetí reflexivamente la conversación que había escuchado ese día. Cuando alguien le preguntó si le gustaba a alguien, había dicho claramente que sí. Al instante siguiente me rodeó la cintura con las manos, me giró y me apretó contra el lavabo, dejando una mano libre para escribir una palabra, trazo a trazo, en el espejo empañado, sí Poco después de empezar a ver a Charles, le planteé una pregunta que llevaba mucho tiempo rondando mi corazón. ¿Por qué nunca me había contactado durante esos 6 años en el extranjero? Estaba en el sofá hojeando una revista de física cuando le pregunté. Al oír mis palabras me abrazó con fuerza, un ligero aroma amargo a pomelo emanaba de él. Oí su voz ronca. Tenía miedo. Antes de que pudiera hablar, me abrazó y continuó, tengo miedo de quedarme lisiado y no ser digno de ti. Temo que una vez que nos pongamos en contacto quiera más. Temo aún más que ya te guste otra persona. En la breve pausa para respirar, sentí una punzada en el pecho y los ojos se me llenaron de irritación. Le devolví el abrazo, me conmoví y le dije, Charles, eres realmente increíble. Has venido a estar ante mí después de un viaje tan duro. Tras un momento de silencio, su mano se deslizó por mi cintura, soltó una risa suave y, con voz suave, preguntó, tengo algo aún más asombroso, doctora Ellen, ¿quiere verlo? La cálida atmósfera se rompió en un instante. Después de eso, Charles dedicó mucho tiempo a demostrármelo en la práctica, y se detenía a mitad de camino para preguntarme si era formidable. Nunca respondí. Él nunca se rindió. La primera vez que Charles me llevó a conocer a sus padres fue a los 6 meses de nuestra relación, y me sorprendí un poco al ver a la mujer de la lápida. Era una mujer muy hermosa y dulce, pero al final la enfermedad la devastó hasta dejarla irreconocible. Cuando murió, estuve a su lado. Mi madre era su médica de cabecera. En 3er año de preparatoria, cada vez que iba al hospital a ver a mi mamá, veía a una tía, a veces, cuando no la encontraba en la consulta, la esperaba en la sala de mujeres. Después de verla muchas veces, poco a poco me fui familiarizando con ella. Le guardaba fruta, le doblaba 1000 grullas de papel y la acompañaba en mis conversaciones. Hasta la víspera del examen de admisión a la universidad, falleció. Fue la primera vez que me enfrenté directamente a una enfermedad grave y a la muerte. Inexplicablemente entendí por qué mis padres, ocupados con el trabajo en el hospital, no tenían tiempo para mí, y al elegir mis opciones universitarias, elegí la carrera de medicina que antes más había odiado. Qué lástima, en aquel entonces pensaba que solo el cáncer no tenía cura y decidí buscar una solución. Solo después de estudiar medicina descubrí que muy pocas enfermedades se curan por completo. Nunca imaginé que ella sería la madre de Charles. De regreso me apoyé en la ventanilla del coche y observé cómo pasaban los árboles y la hierba, y le dije en voz baja, Charles, de hecho conocí a tu madre hace muchísimo tiempo. Respondió con calma, sí, lo sé. Me asaltó una idea, supuse que podría ser porque me había visto en aquel entonces. Volví a ver a Wesley una noche 6 meses después. Charles envió un mensaje diciendo que faltaban 10 minutos. Me cambié de ropa para salir del trabajo y luego choqué con un cubo. Llevé a Wesley al ascensor. Estábamos solos. En el silencio, el ascensor llegó al primer piso. Di un paso adelante, pero de repente alguien me agarró del brazo. Bajó la mirada y preguntó, Ellen, ¿podemos hablar? Fruncí el ceño y me solté, diciéndole con frialdad, Wesley, no nos hagas perder el tiempo. Parecía haber anticipado mi respuesta, con una risa burlona, dijo, puede que no lo creas, pero por otros derroteros del destino, estuvimos juntos 6 años.
No me molesté en responder y me di la vuelta. A mis espaldas su voz se apagó: es una lástima, te traté mal y te perdí. Seguí caminando. Charles me esperaba junto al parterre afuera del hospital. Bajo el resplandor del sol poniente recordé inexplicablemente la segunda vez que los padres de un estudiante nos invitaron a cenar. Llegué primero y les agradecí su preocupación cuando me lesioné y tuve que ser hospitalizado. Al oír eso, dijo confundida, no le pedí a Charles que fuera a visitarte. Solo le comenté casualmente por qué no viniste y luego dijo que tenía algo en la escuela y se fue. Así que fue así. Me agarró el dedo, interrumpió mis pensamientos, atrapó un mechón de mi cabello, alborotado por la brisa de la tarde, y lo colocó detrás de mi oreja. Pasé mi brazo por el suyo apoyándome ligeramente contra su costado, y dije con total deleite y alegría: Charles, el viento ha arreciado.